¿Sabías que cada segundo mueren aproximadamente 1,8 personas en el mundo? La muerte es la única certeza absoluta que compartimos todos los seres humanos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace 2000 años un hombre desafió esta ley universal de manera tan contundente que aterrorizó a sus enemigos más poderosos? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los milagros más documentados y controvertidos de la historia, la resurrección de Lázaro de Betania. Un evento tan extraordinario que las autoridades religiosas de la época decidieron que era mejor eliminar al protagonista antes que enfrentar las implicaciones de lo que había ocurrido. Prepárate para descubrir no solo los detalles fascinantes de esta historia, sino también las pruebas científicas que respaldan este milagro imposible. ¿Estás listo para que tu perspectiva sobre la vida y la muerte cambie para siempre? Para entender completamente el impacto de este milagro, necesitamos transportarnos a la Judea del año 30 después de Cristo. El Imperio Romano controlaba la región con mano de hierro, pero había permitido que el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, mantuviera cierta autoridad religiosa. Esta delicada balanza de poder estaba siendo amenazada por un carpintero de Nazaret que había comenzado a realizar señales inexplicables. Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, pero estos milagros habían ocurrido inmediatamente después de la muerte. El caso de Lázaro sería diferente, devastadoramente diferente para aquellos que se oponían a Cristo. Betania, ubicada a solo 3 kilómetros de Jerusalén, no era solo un pueblo cualquiera. Era un punto estratégico en la ruta hacia la capital, y lo que ocurriera allí se sabría en Jerusalén en cuestión de horas. Las autoridades religiosas sabían que un milagro de gran magnitud en Betania sería imposible de ocultar o desmentir. La tensión política era palpable. Los fariseos y saduceos ya habían decidido que Jesús representaba una amenaza para su autoridad, pero necesitaban una excusa sólida para actuar contra él sin provocar una revuelta popular. En el corazón de Betania vivía una familia que tenía una relación única con Jesús. Lázaro y sus hermanas, Marta y María, no eran simplemente seguidores del Maestro, eran amigos íntimos, confidentes, personas en cuya casa Jesús encontraba refugio y descanso durante sus visitas a Jerusalén. Lázaro era conocido en la comunidad como un hombre justo y generoso. Su hogar había sido testimonio de largas conversaciones con Jesús, de enseñanzas privadas, de momentos de intimidad espiritual que pocos habían compartido con el Hijo de Dios. Marta, la hermana mayor, era conocida por su hospitalidad incansable, mientras que María había sido aquella que ungió los pies de Jesús con perfume costoso. Pero ahora, algo terrible había ocurrido. Lázaro había caído enfermo con una dolencia que los médicos de la época no podían identificar ni tratar. Día tras día, su condición empeoraba. Las hermanas, desesperadas, sabían que solo había una persona que podía ayudarlos: Jesús. La enfermedad de Lázaro no era una dolencia común. Los síntomas eran severos y progresivos, y pronto se hizo evidente que su vida estaba en peligro mortal. En una cultura donde la enfermedad a menudo se interpretaba como castigo divino, la situación de esta familia piadosa planteaba preguntas perturbadoras para toda la comunidad. Cuando la condición de Lázaro se volvió crítica, las hermanas tomaron una decisión desesperada. Enviaron un mensaje urgente a Jesús, quien se encontraba al otro lado del Jordán, en Perea. El mensaje era simple pero cargado de significado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. No le pidieron específicamente que viniera. No le dijeron qué hacer. Simplemente le informaron la situación, confiando en que su amor por Lázaro lo motivaría a actuar. Pero la respuesta de Jesús dejó a todos desconcertados. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué significaba esto? Los discípulos estaban confundidos. Jesús decidió quedarse 2 días más donde estaba, una decisión que parecía incomprensible e incluso cruel. Mientras tanto, en Betania, Lázaro luchaba por su vida. Cuando Jesús finalmente anunció su intención de regresar a Judea, los discípulos se alarmaron. «Maestro», le dijeron, «hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y vuelves allá?». Era verdad. En su última visita a Jerusalén, las autoridades habían intentado arrestarlo, y algunos habían tomado piedras para matarlo. Pero Jesús había tomado su decisión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque para todos los demás, incluidos sus discípulos más cercanos, sus acciones parecían desconcertantes e incluso peligrosas. Mientras Jesús y sus discípulos viajaban hacia Betania, lo inevitable ocurrió. Lázaro murió. Las hermanas, devastadas por el dolor y quizás también por una punzante decepción, prepararon el cuerpo de su hermano según las costumbres judías. Lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas y lo colocaron en una tumba excavada en la roca, sellada con una gran piedra. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Este detalle es crucial porque, según las creencias judías de la época, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, pero al 4.º día se separaba definitivamente. En otras palabras, después de 4 días, no había absolutamente ninguna posibilidad de retorno. Marta, al escuchar que Jesús se acercaba al pueblo, corrió a su encuentro. Sus primeras palabras estaban cargadas de dolor y quizás de un leve reproche. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero inmediatamente agregó, con una fe que desafiaba las circunstancias: «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». La respuesta de Jesús fue directa y poderosa: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando en términos escatológicos, respondió: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Pero entonces Jesús pronunció una de las declaraciones más extraordinarias en toda la historia humana: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies y repitió las mismas palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Al ver el dolor de María y de todos los que habían venido a consolarla, Jesús se conmovió profundamente. Aquí encontramos uno de los versículos más cortos pero más poderosos de toda la Biblia. Jesús lloró. El Hijo de Dios, que tenía el poder de resucitar a los muertos, lloró. No lloró por la impotencia, sino por la compasión, por el dolor humano, por la realidad devastadora de la muerte en un mundo caído. Su llanto reveló su humanidad completa, su identificación total con nuestro sufrimiento. La multitud que se había reunido se dirigió hacia la tumba. Al llegar, Jesús dio una orden que parecía absurda: «Quitad la piedra». Marta, siempre práctica, objetó inmediatamente: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». El proceso de descomposición había comenzado. El olor sería insoportable. Pero Jesús insistió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Removieron la piedra. Jesús alzó los ojos al cielo y oró: «Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Entonces, con una voz que resonó no solo en esa tumba, sino a través de la historia, Jesús gritó: «Lázaro, ven fuera». Y lo imposible ocurrió. El hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba, aún envuelto en los lienzos mortuorios. Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir».
Desde una perspectiva médica y forense moderna, la resurrección de Lázaro presenta evidencias extraordinarias que desafían cualquier explicación natural. Analicemos los hechos científicos. Primero, el factor tiempo. 4 días es un periodo suficiente para que ocurran cambios irreversibles en el cuerpo humano. La descomposición celular habría comenzado. El rigor mortis habría venido y se habría ido. Los procesos bioquímicos de la muerte habrían avanzado hasta un punto de no retorno, según todos los conocimientos médicos actuales. Segundo, las condiciones ambientales. El clima cálido de Palestina acelera la descomposición. El cuerpo habría sido colocado en una tumba de piedra, sin refrigeración, envuelto en lienzos con especias. Las bacterias habrían comenzado su trabajo de descomposición inmediatamente después de la muerte. Tercero, los testigos múltiples e independientes. No estamos hablando de un evento presenciado por 1 o 2 personas fácilmente influenciables. Había una multitud presente, incluyendo escépticos y enemigos de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María creyeron en Jesús después de ver este milagro. Cuarto, la imposibilidad de fraude. ¿Cómo podría haberse simulado esto? Lázaro habría tenido que fingir estar muerto durante 4 días, sin comida, agua o aire fresco, en una tumba sellada. Médicamente, esto es imposible. Además, las hermanas y la comunidad conocían íntimamente a Lázaro. No habrían sido engañadas. Quinto, las consecuencias inmediatas. Los enemigos de Jesús no negaron que el milagro había ocurrido. En lugar de eso, conspiraron para matar tanto a Jesús como a Lázaro, porque muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, debido a este milagro. La noticia del milagro llegó rápidamente a Jerusalén, y la reacción del Sanedrín fue inmediata y reveladora. No convocaron una investigación para desacreditar el milagro. No enviaron testigos expertos para demostrar que había sido un fraude. Su respuesta fue pura y simple: terror. Caifás, el sumo sacerdote, convocó una reunión de emergencia. Las palabras registradas en el Evangelio de Juan revelan su pánico. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vemos la verdadera naturaleza de su oposición a Jesús. No era teológica, era política y personal. Temían perder su poder, su posición, su control sobre el pueblo. El milagro de Lázaro había hecho imposible negar el poder sobrenatural de Jesús, así que decidieron eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Caifás pronunció entonces una profecía involuntaria: nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Sin saberlo, estaba declarando exactamente lo que Dios había planeado desde la eternidad, que Jesús moriría por los pecados de la humanidad. Pero su plan iba más allá de matar a Jesús. También decidieron matar a Lázaro, porque su sola existencia era una evidencia viviente del poder de Cristo. Un hombre que había estado muerto y ahora vivía era un testimonio imposible de silenciar o desacreditar. La resurrección de Lázaro desencadenó una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre. Fue el catalizador final que llevó a las autoridades religiosas a acelerar sus planes para eliminar a Jesús. En cierto sentido, este milagro de vida condujo directamente a la cruz. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de los eventos inmediatos. Lázaro se convirtió en un testimonio viviente del poder de Jesús sobre la muerte. Cada día que vivía después de su resurrección era una declaración silenciosa pero poderosa de que Jesús era exactamente quien afirmaba ser: el Hijo de Dios, con poder sobre la vida y la muerte. Las multitudes venían no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro. Querían hablar con el hombre que había estado muerto.
que había experimentado lo que todos temían. Su testimonio era único en la historia humana hasta ese momento. Él había cruzado el umbral de la muerte y había regresado. Este milagro también preparó el escenario para la propia resurrección de Jesús. Estableció un precedente, una demostración de que el poder sobre la muerte era real, tangible, verificable. Cuando Jesús mismo resucitó de los muertos 3 días después de su crucifixión, aquellos que habían presenciado la resurrección de Lázaro tenían un marco de referencia para entender y creer. El impacto psicológico en los discípulos no puede ser subestimado. Habían visto con sus propios ojos que la muerte no era el final, que Jesús tenía poder absoluto sobre ella. Esta experiencia los fortaleció para enfrentar las tribulaciones que vendrían. La historia de Lázaro no es solo un relato histórico fascinante. Es una ventana hacia una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús no resucitó a Lázaro simplemente para demostrar su poder, sino para revelar su corazón hacia la humanidad doliente. Cada uno de nosotros enfrenta la realidad de la muerte, ya sea la nuestra o la de nuestros seres queridos. El miedo a la muerte es universal, instintivo, profundamente humano. Pero en la tumba de Lázaro, Jesús declaró que Él es la resurrección y la vida, que quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Esta promesa no es solo para el futuro distante, es para hoy. Jesús ofrece vida espiritual ahora, resurrección del alma que está muerta en pecado, renovación del corazón que ha perdido la esperanza. El mismo poder que levantó a Lázaro de la tumba está disponible para levantarnos de nuestras propias tumbas emocionales, espirituales y psicológicas. La evidencia científica que hemos examinado apunta hacia una conclusión inevitable. Lo que ocurrió en Betania hace 2000 años desafía toda explicación natural. Fue un milagro genuino, documentado, verificable, que aterrorizó a los enemigos de Jesús, precisamente porque no podían negarlo ni explicarlo. Pero más allá de la evidencia científica está la invitación personal. Jesús no solo tiene poder sobre la muerte física, Él ofrece vida eterna, vida abundante, vida con propósito y significado, que comienza ahora y se extiende hacia la eternidad. La pregunta que nos deja la historia de Lázaro es personal e ineludible. ¿Creerás en aquel que tiene poder sobre la muerte? ¿Permitirás que quien resucitó a Lázaro traiga nueva vida a tu corazón? Este contenido está basado principalmente en Juan 11:1 a 44, con referencias adicionales de Juan 12:9 a 11 y otros pasajes relacionados del Nuevo Testamento. Espero que esta increíble historia de la resurrección de Lázaro haya tocado tu corazón y fortalecido tu fe tanto como la mía al investigar y compartir estos hechos extraordinarios contigo. La evidencia científica y histórica nos muestra que estamos ante un evento que trasciende toda explicación humana. Si este contenido te ha inspirado, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Dale me gusta a este video si te ha resultado valioso y por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad que edifica y transforma vidas. Recuerda, la misma persona que gritó, «Lázaro, ven fuera», está esperando traer nueva vida a tu corazón hoy. No dejes que esta oportunidad pase de largo. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga grandemente.